Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día, y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hijos, celebramos hoy la fiesta de la Sagrada Familia. El Evangelio, como escuchamos, nos narra la pérdida de Jesús a los 12 años, del niño Jesús en el templo. Es muy, pero muy interesante ver todo este contexto que envuelve esta historia tan bonita del Evangelio. El Señor se queda en el templo. Quiere ante todo dedicarse desde ahora a escuchar la palabra. Es que, queridos hijos, es la escucha de la palabra la que nos permite crecer y hacernos maduros, hacernos hijos de Dios. Quien no se abre a la escucha siempre permanecerá como un bebé, dueño totalmente, o mejor, esclavo totalmente de su egoísmo, de sus pasiones, de sus caprichos. Incapaz de asumir la vida por su propia cuenta. Jesús no. Jesús quiere escuchar la palabra, colocar totalmente su corazón en sintonía con el corazón del Padre Celestial, porque quiere asumir su misión, tomar las riendas de su propia vida. En esto vale la pena que nos fijemos y aprendamos todos como cristianos. Es la escucha de la palabra, es la respuesta a la vocación que el Señor nos hace, los que nos permite asumir la vida con madurez, con grandeza de ánimo. Llama la atención un segundo elemento, y es que los padres van y le reprochan: ¿por qué nos haces esto? Y él les contesta: ¿por qué me buscan si yo debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Aquí podemos traducir perfectamente lo mismo que el Señor resucitado le dijo a las mujeres que lo buscaban. Pero lo buscaban ¿en dónde? En donde Él no estaba. En ese momento lo buscaban en el sepulcro, donde pensaban encontrar un muerto. Y resulta que no, Él estaba vivo, Él estaba resucitado, porque Él es el Dios de la vida. Efectivamente, lo mismo sucede con la Santísima Virgen María y San José. Lo buscan donde no estaba. Lo buscaban entre sus familiares por la carne, entre sus conocidos por la carne. Y resulta que Él no va a estar entre aquellos que son cercanos a Él por la carne, porque su nueva familia es la de aquellos que escuchan la palabra del Señor y la ponen en práctica. Ahí encontraremos a Jesús. No podemos pensar que porque llevamos el rótulo de católicos o porque pertenecemos a X o Y movimiento de nuestra iglesia ya tenemos todo garantizado. No. El encuentro con el Señor se da en aquellos lugares donde la palabra de Dios viene escuchada y donde esa misma palabra viene puesta en práctica, pero de la misma manera que lo hizo Jesús con los hermanos, con los pobres, con los exiliados, con aquellos que no cuentan, con los que no tienen voz. Es ahí donde verdaderamente podemos encontrar también nosotros en nuestra búsqueda del Señor a ese Jesús que tanto deseamos.
Y finalmente celebramos hoy la fiesta de la Sagrada Familia. Como presidente también de la Comisión de Familia del Episcopado Colombiano, ¿cómo no hablar una palabrita sobre esto, no? Hoy las familias necesitamos aprender a buscar al Señor Jesús. En los momentos de dificultad, en las crisis, en los momentos en tantas situaciones dolorosas que a veces encontramos en las familias de hoy, ¿cuánto nos hace falta antes que buscar al psicólogo, que es importante? Antes que buscar a un asesor matrimonial o a un abogado para que nos haga la repartición de los bienes, mire, pongámonos como en humildad en oración para buscar al Señor. Quizá eso es lo más importante y quizá si buscamos al Señor y su palabra encontremos la respuesta a toda esa cantidad de incógnitas y de situaciones de preguntas, de interrogantes que están ahí haciéndonos tanto daño. Es el encuentro con el Señor lo que nos da la paciencia, lo que nos da el diálogo, lo que nos da la capacidad de perdonar y de dejar atrás las heridas del pasado. Queridas familias, busquemos al Señor como María y José, pero no lo busquemos donde no lo vamos a encontrar, busquémoslo allí donde a Él le gusta estar, en los pobres, en los sencillos, en la palabra, en la liturgia, en los sacramentos, en la vivencia de esa liturgia que el Señor nos ha dejado con tanto amor. Que el Señor nos ayude entonces siempre a estar en esa continua búsqueda de Jesús como la solución a todas las dificultades que podamos tener como seres humanos. Recibamos la bendición, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.